Estoy con Mariela Viano y Paula Gómez. Ellas, bueno, Mariela es la encargada de la Escuela de Trastornos de la Comunicación al Hacer y Paula es terapeuta ocupacional. Chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntenme un poco, bueno, al hacer, me comentaban que era un nombre en latín de felicidad. Sí, felicidad. Felicidad. Sí. Y esa es la idea como de que la escuela imponga eso desde que el niño entra. Ustedes atienden niños muy pequeños. ¿Desde qué edad hasta qué edad más o menos? Y cómo, por ejemplo, los padres, si ven que sus hijos tienen algún problema de comunicación, pueden acercarse. ¿A dónde? Bueno, la escuela al hacer atiende a niños con trastorno de comunicación, son niños pequeños, una escuela especial de preescolares. Y hay niños de 2 a 7 años. Ingresan de diferentes formas. Puede ser a través de los papás que vean algunas dificultades en sus hijos, que tengan alguna pregunta quizás con el desarrollo del menor, van a la escuela y se les realiza una evaluación completa y en ese momento se puede dar ya una conclusión diagnóstica e ingresar directamente a la escuela, lo cual después se puede complementar con el certificado ya de neurólogo. También con neurólogo, directamente con neurólogo, ¿cierto? Enviado directamente Sí. desde el médico. También de otras escuelas también nos han llegado niños, de jardines, también que los mismos jardines, las tías de repente pesquisan algunas dificultades en el menor y ellas también nos derivan a la escuela para que se haga la evaluación completa y ya definitivamente se deriva el niño a la escuela, se ingresa o de repente no también, se deriva a otra escuela también. ¿Cuáles son las principales deficiencias que ven ustedes en los niños en relación a la comunicación? ¿Cuáles son las principales patologías que tratan? Bueno, principalmente nosotros al principio, de hecho al principio llegan con un diagnóstico como de trastorno de comunicación, que es súper amplio. Y lo que vemos ahí es principalmente dificultades como para fijar la mirada, baja intención comunicativa. Los papás muchas veces refieren, yo le hablo y pareciera que no escuchara. Sin embargo, con la tele, él queda fascinado o repite cosas de la tele, pero no quiere hablar. Pasamos por el líder y dice el líder, Falabella, y después de eso no hablan más. Entonces, en el fondo, es como que tienen esas dificultades. Aparte, la mayoría de las veces hay un retraso también del lenguaje importante y después empiezan a afectarse otras áreas también. Por ejemplo, en el área de la psicomotricidad, por ejemplo, probablemente el juego es distinto, la sensibilidad, que son también aspectos que trabaja Paula en forma individual con cada niño. Y eso es lo que uno inicialmente ve. Y a veces también vemos una conducta desorganizada, que a veces nos llegan así, súper inquieto, no habla, hace mucho desorden y también puede partir por ahí. O sea, esas son señales bajo las cuales los padres también podrían detectar algún comportamiento extraño en los niños. Ustedes atienden niños desde 2 años, bastante pequeños. ¿A qué edad se supone que debería empezar a hablar y a comunicarse y en qué tanta intensidad un niño? Porque 2 años es igual un bebé. Hay mucha gente y hay muchos bebés que no hablan casi nada a los 2 años de repente. ¿A qué edad más o menos se debería dar eso? O sea, bueno, en la actualidad igual hay papás que están mucho más informados con respecto a eso, entonces a veces te están preguntando al año ya cómo va el niño. Y eso me ha pasado muchas veces que llegan a evaluarse para ver si va bien el desarrollo del lenguaje. La verdad es que uno espera que desde que el niño nazca se empiece a comunicar y empieza de alguna forma a ver hitos del lenguaje. Por ejemplo, ya el llanto va a ser un hito, el agú, que se denomina gorjeo, las vocalizaciones, balbuceo, y después al primer año las primeras palabras. Ese es como el hito más importante y el que más recuerdan todos los padres. Mamá, y de ahí, papá, exacto, las palabras sí. sueltas. Agua, más, Todas mío. esas palabras. Y de ahí Ya. pasamos a los 2 años, el niño ya debería juntar 2 palabras. Mamá, agua, por ejemplo. Entonces, cuando nos llegan los niños a los 2 años, generalmente llegan con muy poco lenguaje o nada de lenguaje expresivo oral. Eso no quiere decir que de alguna forma el lenguaje también está con los gestos de la cara, o a veces indicar, o tomarte la mano y llevarte a algún lugar. Eso también en el fondo sería lenguaje. Pero esperaríamos que esa edad ya estuviera empezando con las frases más simples. En ese sentido, Paula, tú trabajas directamente con los niños. ¿Qué tipo de actividades realizas con ellos para poder ir mejorando? Bueno, la escuela tiene
un ámbito que es educativo-terapéutico. Entonces abarca una parte que es la educación especial, pero que se basa también en las bases curriculares de la educación parvular en general. Nosotros, por ejemplo, esa es la duda de repente de los papás, que claro, va a una escuela especial, entonces va a aprender menos o le van a exigir menos, pero nosotros nos adecuamos a las bases curriculares también de las demás escuelas parvulares. Lo que sí se realizan adaptaciones curriculares, que en vez de, por ejemplo, si le vamos, ya en alta edad tiene que saber 3 escolares, por dar un ejemplo, acá también se les va a enseñar, pero quizás de otra forma. Se va a adaptar la forma, se va a adaptar quizás la cantidad de instrucciones que se dan, la forma de dar la instrucción, el apoyo que tiene, que se va a hacer con más apoyo. Y por otro lado también está la parte terapéutica. En la escuela hay fonoaudióloga, que es Mariela, hay terapia ocupacional y están las educadoras diferenciales en sala. Los niños tienen terapia ocupacional una vez a la semana. Uno va a buscar a los niños a sala y sube a terapia ocupacional una vez a la semana, a fonoaudiología igual. Entonces uno hace la actividad, hace evaluación, se plantean los objetivos y el tratamiento se trabaja de forma ya individual. El niño va a tener su terapia individual en la escuela. O sea, un trabajo multidisciplinario. Sí. Absolutamente. Claro. Como fonoaudióloga, ¿te ha tocado de repente niños que tengan complicación con algunas letras? Hay algunos que, por ejemplo, como lo comentábamos fuera de cámara, que tienen problema con la R o de repente con las S, las C. Mira, en esta escuela de comunicación, a diferencia, por ejemplo, de escuelas de lenguaje, eso es el último objetivo a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos con los niños, habitualmente el trabajo es principalmente comunicativo, entonces tiene que el niño comunicarse de alguna forma. Entonces al principio probablemente estemos en el piso jugando, tratando que el niño primero me mire y me considere para comunicarse. Entonces cuando el niño empieza a elicitar lenguaje, empieza a aparecer el lenguaje, la idea en el fondo es que extender esa cantidad de lenguaje. Y habitualmente eso a los 6, 7 años probablemente haya niños que han desarrollado un muy buen lenguaje, entonces nos ponemos a trabajar específicamente en la pronunciación de algunas letras. Hay niños sí que empiezan a adquirir lenguaje y el tema de la pronunciación pasa a segundo plano y finalmente lo logran como un niño de la edad. Pero hay otros niños que sí, que efectivamente estamos con la S o con la R, pero eso es el último objetivo, casi el último semestre del último año que va a estar. ¿Y cómo se puede corregir eso? ¿Es muy difícil de corregir, por ejemplo, la parte de pronunciación? A veces sí, depende como de los vicios posturales incluso de la lengua. Por ejemplo, hay cosas que pueden ir anexas, como el tema de la mamadera, que cuesta un montón sacarla, el tupete. Eso en el fondo instaura una posición de la lengua que no es la adecuada, que es en el piso de la boca. Entonces, esa lengua, de alguna forma, como para explicarlo bien cotidianamente, queda como floja, como que si no fue al gimnasio. Entonces está así flojita y le cuesta levantarse. Si tenemos que, por ejemplo, llevar para la R, tenemos que llevar la punta de la lengua arriba en el paladar y hacer vibrar la punta de la lengua específicamente. Entonces, para uno que es normal, no le cuesta, pero para un niño que tiene una lengua más flojita, claro que le va a costar hacer ese trabajo. Entonces esas cosas uno enseña en el fondo el punto articulatorio, donde voy a poner la lengua, pero antes de eso, previo, hay trabajo de musculatura, de praxias que se llaman, lleva la lengua para arriba, para abajo, también praxias con la boca. Entonces son varias cosas que se van trabajando. Reconocimiento de la misma letra, a nivel visual, auditivo, etc. Sí. Y hay otros aspectos que se trabajan en niños con trastorno de comunicación, que es, por ejemplo, el juego, que uno lo ve como algo tan simple, pero a través del juego es donde el niño va a aprender todas sus habilidades, desarrolla sus destrezas sociales, comunicativas, motrices. Entonces, por ejemplo, el juego también se potencia en la parte social y cognitiva, que el niño a veces un niño con trastorno de comunicación tiende a tener un juego solitario, a jugar solo, a aislarse, a no participar con otros niños, no le llama la atención participar con otros niños. Incluso tienen dificultades, por ejemplo, en los cumpleaños, como típico los papás los llevan al cumpleaños y los niños no toleran los sonidos o no les gusta estar con otros niños. Es como hay crisis, como que no les gustan mucho los cumpleaños con tantos niños. Después los aspectos sensoriales también, que cómo reciben los estímulos del ambiente, a veces son muy fuertes o muy bajitos y el niño lo va a buscar. También se trabaja en aspectos de desarrollo psicomotor, ya que como el desarrollo va es de forma global, si hay una dificultad comunicativa también se puede afectar la parte motriz, destrezas motoras finas, la motricidad gruesa. Igual hay algunas dificultades en esas áreas en los niños. ¿Cómo se practica, por ejemplo, trabajar la motricidad fina? Porque hay niños que, claro, aprender a cortar con tijera. Claro,
Y ahí se parte de la base, que es, por ejemplo, no netamente llegar al lápiz o a la tijera de una, sino que, por ejemplo, desarrollar, trabajar el esquema corporal, trabajar el brazo completo, ¿cierto? Trabajar el hombro, la coordinación de la vista con lo que uno va a hacer con el movimiento. Por ejemplo, el hecho de jugar a encestar una pelota, ya estoy trabajando la vista con el movimiento. Trabajar con masas, ya empiezo a trabajar las manos, ¿cierto? Y después ya uno va directo al trabajo más fino, al lápiz, a cómo se toma el lápiz, cómo se manipula la tijera. Entonces que por lo demás me imagino diaria. son muy entretenidas para los niños. Claro, uno siempre trata de hacer un entorno más lúdico para que sea más significativo para ellos también. ¿Cuántos niños atienden ustedes en esta escuela? En total, en toda la escuela son alrededor de 70 niños que tenemos. Están divididos en 2 jornadas. Cada curso es de 8 alumnos como máximo. Por lo tanto, igual es bastante personalizado. La idea, bueno, nosotros en la semana alcanzamos a atender a todos los niños. Una vez a la semana en forma individual y en forma grupal también se hacen talleres en sala, tenemos apoyo también de alumnos en práctica de cada una de las áreas. Por lo tanto, ellos también hacen un apoyo bastante importante que es guiado por nosotros, pero que ellos igual participan muy activamente del proceso terapéutico. Entonces estamos atendiendo a todos los niños, ellos como mínimo tienen como 4 terapias a la semana, más o menos. Entonces la frecuencia terapéutica igual es un poquito mayor a otro tipo de escuela porque esta lo requiere y porque también los decretos lo exigen. Chicas, yo les quiero dar las gracias a ustedes de que hayan venido esta mañana a conversar con nosotros y darle a conocer también su trabajo, por supuesto, es maravilloso por lo demás a la gente, a la comunidad en general. Muchas gracias. Una cosita antes, sí, por supuesto. Bueno, la próxima semana estamos de aniversario, cumplimos 5 años y la verdad es que vamos a hacer hartas actividades. Dentro de las actividades vamos a hacer una cicletada fuera de la escuela, el día lunes vamos al mall a presentar a los reyes y a las reinas, vamos a estar acompañadas también por nuestra madrina Jennifer Mayani, que hace poquito nos amadrinó. Y igual vamos a hacer algunas actividades en otro jardín, así que para que avisarle a los papás también, que recordarles que nos acompañen y bueno, si el resto de la comunidad quiere también. Por supuesto, ¿Ya? si la comunidad quiere sumarse a estas actividades, van a presentar entonces en el mall a los reyes, mira. Sí. ¿Qué día y a qué hora? El día lunes ¿Ya? a las 10:30 de la mañana, en la mañana, jornada mañana, y en la tarde a las 3 de la tarde, 3:30. Fabuloso, usted no se lo puede perder, hágase parte de esta actividad, por supuesto. Muchas gracias, chicas, que Gracias tengan a un ti. lindo día. Igualmente. Nosotros